Volvemos ahora con los Tehilim. 17. Ruego de David. Oye, oh Adonai, mi plegaria de rectitud. Presta atención a mi canto, presta oídos a mi ruego. Sin labios mentirosos, delante de ti mi justicia saldrá. Tus ojos verán las rectitudes. Has examinado mi corazón, lo revisaste en la noche, me acrisolaste y no encontraste pecado. Me propuse no transgredir con mi boca, las obras de las personas deben ser según las palabras de tus labios. Yo me he cuidado de los caminos del depravado, sostén mis pasos en tus sendas, para que no tambaleen mis pies. Yo te invoqué porque confío en que me responderás. Elohim, inclina tu oído a mí, oye mi tefilá. Muestra tus favores para salvar con tu diestra a los que esperan de ti de los adversarios. Cuídamelo como la pupila del ojo. En la sombra de tus alas ocúltame. Por causa de los malvados que me despojan, mis enemigos que para tomar mi vida me rodean. Su cebo les ha cerrado su corazón, sus bocas han hablado con orgullo. Nuestros pies ya nos han rodeado, sus ojos ha puesto para extenderse en la tierra. Su forma es como un león que anhela desgarrar y como un joven león que se agazapa en los escondrijos. Levántate, oh Adonai, hazle frente, ríndelo, que tu espada libre mi alma del malvado, que yo sea de los muertos por tu mano, oh Adonai, de los que mueren de vejez, que su parte está en la vida, y de tus bienes ocultos llenará su vientre. Se hartarán los hijos, y dejarán su sobrante para sus descendientes. Yo con rectitud veré tu rostro, me saciaré al despertar de tu imagen. Bien. Este es Tehilim 17. Tehilim 17. Salmo 17. Bueno, aquí va el rey de Israel. Una de sus actividades principales es la guerra. La mayoría de las veces él estaba en campaña, es decir, él iba a la guerra. Si por alguna razón era de demasiado riesgo, entonces prefería quedarse. Pasó varias veces. En esta ocasión el ejército ha salido a pelear y David se queda a hacer tefilá en lugar de ir a pelear. Ahora, también esta es una responsabilidad del rey, porque al final el que pelea las batallas, es decir, aquel a quien se le confía la destreza en el campo de batalla, es Akadosh Baruj Hu. Entonces, al tener esta comunicación David con Akadosh Baruj Hu, sabe que Akadosh Baruj Hu va a hacer para que el ejército de Israel tenga la destreza para vencer en la batalla. Algo que va a ayudar o que va a perjudicar en la batalla es nuestro comportamiento de acuerdo a la Torá, de acuerdo a lo que Akadosh Baruj Hu exige de su pueblo. Como mencionábamos con el profeta Yesaya, cuando surgimos como nación, nuestra constitución viene emitida por parte de Hashem. O sea, el que funda nuestra nación es Hashem. Y Él es el que nos transmite la constitución que nos rige. Si desobedecemos la constitución, entonces vamos a tener problemas, vamos a tener conflictos. Como nación, principalmente si se tiene una autoridad dentro de la nación, en este caso el rey, tiene una autoridad pública. A nivel personal, también uno tiene tiene cierta autoridad, cierta porción de autoridad. Hay quienes tienen una autoridad dentro de una ciudad, como es el Bet Din, la Corte de Justicia, como los líderes en unas comunidades o en algunas comunidades, como los padres dentro del hogar, y etc. Entonces son distintas autoridades y niveles de autoridades. Lo que hace decaer la situación en la cual él se conduce como autoridad o con autoridad tiene que ver con su estado de pecado. Si él obedece la Torá, todo saldrá bien. Si él desobedece la Torá, entonces las cosas van a salir mal.
Esto es precisamente el temor que tiene David. David tiene a su ejército enfrentando una batalla. Y él, antes de poder enfrentar la batalla, tiene un temor, si él ha pecado. Porque el pecado trae como consecuencia la derrota en el campo de batalla, siendo que él es el rey y la nación depende de él. Así que como rey, él tiene que vivir una forma correcta. Así que pide a Kadosh Baruj Hu que revise su estado espiritual y lo hace. A Kadosh Baruj Hu lo hace y se encuentra que él está sin pecado. Por lo tanto, el éxito en la batalla se espera. ¿Estamos? No solamente esto, tanta esperanza tiene David Amelech de incluso no morir en una batalla, que al final el texto expone que va a llegar hasta lo último de sus días, que en su vejez morirá, que vivirá en la abundancia de alimentos, en la abundancia de riquezas, que riquezas y abundancia de alimentos que otorgará a sus hijos, riquezas que heredará a sus hijos, que heredarán la buena salud, que heredarán la buena estancia, que incluso llegará él y su descendencia a heredar el mundo por venir, el mundo que viene después de este, el mundo de donde originalmente nosotros venimos, pero que ahora hay que estar un tiempo en este lugar para obtener como recompensa el mundo que viene. Para obtener el mundo que viene, entonces nosotros debemos saber que hay una etapa que nos hace nacer en el mundo que viene. Tal como en este mundo venimos del mundo de arriba a este mundo, venimos con nuestro nacimiento, cuando nacemos en este mundo. Nacer en el siguiente mundo, el texto de la Torah menciona que David espera esto. Ese nacimiento en el siguiente mundo se llama la resurrección de los muertos. Para entonces, primeramente, así como aquí nacimos, vamos a morir, y esto va a hacer que como resultado tengamos el nacimiento en el mundo que viene. La etapa que nos da ese nacimiento se llama la resurrección de entre los muertos. ¿Vamos? Que es uno de los principios que nos fundan a nosotros como judíos. ¿Correcto? Bueno, entonces ya sabemos. A veces estamos nosotros viviendo una situación difícil, y lo que tenemos que hacer es revisar nuestra vida, porque nuestro comportamiento, de acuerdo a lo que Akadosh Baruj Hu exige a través de la Torah, es lo que va a decir cuál es el resultado de nuestra vida. Si nos comportamos de acuerdo a la Torah, todo bien. Si nos comportamos lejos de la Torah, todo mal. Bueno, nos vemos para la próxima. Shalom.